Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que obviamente todos ustedes lo conocen, es Gonzalo Montiel, se convierta en refuerzo de River en el siguiente mercado de pases. Si bien es verdad que la posición de lateral derecho no sería una de las elegidas para reforzar la plantilla en el siguiente periodo de transferencias, la realidad es que los bajos niveles de algunos jugadores y la oportunidad de mercado, que eso lo voy a estar desarrollando durante el video, que se puede presentar en este receso en cuestión en relación a la posibilidad de volver a traer de vuelta a Gonzalo Montiel, posibilita las chances de que el jugador en cuestión finalmente sí sea una incorporación para el equipo de Martín de Michelis. Vamos a estar hablando absolutamente de todo, qué es lo que sucedió con él en estas últimas semanas, teniendo en cuenta que en un principio parecía que su mentalidad estaba al 100% seguir en Europa por un tiempo más, y que si bien hay muchas chances de que eso también pueda ocurrir, porque más allá de lo que diga en este video, no significa que va a venir a River al 100%. Hay algunas cuestiones que tienen que darse como para que esto suceda, y en este video vamos a estar brindando todos los detalles al respecto. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del futbolista en cuestión. Gonzalo Montiel tiene 28 años, ya es un jugador con una edad avanzada. Es cierto que no se fue de River tan joven, porque hoy los juveniles están yendo con 18, 19, 20 años a lo sumo, mientras que Montiel se fue en agosto del 2021, cuando tenía ya casi 25 años, por lo que en definitiva es un jugador que a la hora de volver seguramente pueda regresar siendo un poco más grande que los demás. Sin embargo, todo parecería indicar que su regreso se anticiparía, o por lo menos que hay una chance muy concreta de que esto pueda suceder en el transcurso de los próximos meses. Lo primero que hay que decir en lo que respecta a la temporada, que si bien Montiel no cumplió con los objetivos individuales, por lo menos pudo completar el objetivo grupal que tuvo el equipo en el cual juega, que es el Nottingham Forest de Inglaterra, que es el de mantener la categoría. El conjunto británico finalizó en la posición 17ª de la Premier League, motivo por el cual pudo mantener su lugar en la primera división del fútbol inglés de cara a la siguiente temporada. Esto más allá de que le hayan descontado 4 puntos debido a algunas irregularidades financieras a causa justamente de incorporar futbolistas en el mercado de pases de mediados del año pasado. Sin embargo, el futuro de Montiel en el Nottingham Forest ya se está por terminar. El equipo inglés no va a hacer uso de los 11 millones de euros que hay en la opción de compra por parte del Sevilla como para adquirirlo de manera definitiva. Si bien en enero se había hablado de que esto podía llegar a ser posible, teniendo en cuenta que Montiel estaba siendo titular, después perdió el lugar debido a unas reiteradas lesiones que también, por ejemplo, le hicieron perder su lugar en la fecha FIFA de marzo con la selección argentina, y ahora está a la espera de definir su futuro. El 30 de junio acaba su préstamo y deberá regresar al Sevilla de España. Por lo pronto tampoco tendría lugar en el conjunto andaluz. Esto se debe a que la temporada del Sevilla fue verdaderamente mala, quedando afuera en fase de grupos de UEFA Champions League, saliendo cuarto en su zona, lo que no le posibilitó ir a la UEFA Europa League, y teniendo una liga española muy pero muy mala, donde no pudo ni siquiera acercarse a puestos de clasificación a competiciones continentales de cara a la temporada 2024-2025. Debido a que el Sevilla únicamente jugará certámenes nacionales en el siguiente año, tienen que achicar la plantilla, y Montiel es de esos jugadores los cuales no seguirían en el club porque no tendrían lugar en una plantilla que será recortada de manera significativa. Ahora depende mucho para saber si puede o no volver a River, qué es lo que quiere hacer el Sevilla con él, y también cuál es el deseo del propio jugador. La realidad es que, a diferencia de lo que sucedió en otros mercados de pases, donde el equipo español únicamente tenía la idea fija de cederlo al fútbol europeo, ahora se están abriendo muchísimas más ventanas y puertas como para que el futbolista pueda ser prestado a cualquier equipo del planeta. Repito esto, prestado, o por lo menos eso es en primera instancia. Después hay que tener en cuenta que si el Sevilla le puso una opción de compra de 11 millones de euros al Nottingham Forest, para River podría ser un poco menos, pero serán números grandes. No es que lo va a vender el Sevilla al millonario a cambio de 2 o 3 millones. Seguramente el número sea bastante importante, y por eso en River, en caso de querer a Montiel, van a tener que analizar seriamente una cesión en primera instancia, como también la está analizando el propio futbolista, que si bien todavía no ha decidido su futuro porque todavía faltan algunos meses, ya tiene que estar pensando qué es lo que va a hacer de su carrera.
En su momento, en el mercado de pases de enero de este 2024, se había abierto la posibilidad de que Montiel volviera a River. Sin embargo, las dos circunstancias que se dan ahora en este próximo mercado son las que no se dieron en su momento como para que pudiera regresar. La primera de ellas es que en ese entonces se hablaba de que el Nottingham Forest podía rescindir el préstamo con el jugador. Sin embargo, decidieron, por la buena voluntad que presentaba el futbolista, mantener la cesión hasta finales de temporada, algo que van a hacer, pero como dije, no utilizarán la opción de compra. Y por otro, el propio Montiel había manifestado sus deseos de seguir en la Premier League, teniendo en cuenta que era su primer año en el fútbol inglés, el más competitivo del mundo, y por eso mismo no quería despreciar esa posibilidad. Es cierto que en enero River quizás lo necesitaba más que ahora, pero por lo pronto se terminó haciendo lo que el jugador quería, y eso es algo que seguramente al hincha de River puede ser que le haya molestado, pero con el caso de Montiel tiene que ser agradecidos porque se ha quedado absolutamente siempre, y su vuelta parecería estar más cerca que las de otros ex River que se fueron hace muchísimo más tiempo. Por lo pronto, en el siguiente mercado de pases, River va a traer 5 jugadores, o por lo menos eso es lo que tendría que incorporar si es que quiere ser serio candidato a ganar la Copa Libertadores 2024. Porque puede ser que hoy por hoy tenga una plantilla de nombres muy fuertes, de jerarquía, pero se nota que faltan algunos jugadores en algunos puestos específicos como para rellenar el plantel y de esa manera convertirse no solamente en uno de los candidatos, sino en el máximo favorito. En lo que es la hoja borrador de la Secretaría Técnica a la hora de contratar refuerzos, el puesto de lateral por la derecha no aparecería entre los mismos. La idea era 2 centrales, uno diestro de jerarquía, que puede ser Germán Pesela, y otro zurdo, un tanto más joven, un mediocampista ofensivo y un delantero que en principio venga a ser suplente de Borja, aunque después pueda venir a competir directamente con el colombiano por el puesto. Si bien el puesto de marcador de punta diestro, que es donde se desempeña Montiel, no aparece entre estas alternativas, hay que tener en cuenta que falta un lugar. Mencioné 4 refuerzos de 5, que son las modificaciones que se pueden hacer en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final. ¿Qué es lo que pasa con esa quinta posibilidad? En River seguramente esperarán alguna oportunidad de mercado. Se ha mencionado un arquero suplente, se ha mencionado también un lateral izquierdo, algún que otro delantero por afuera, si es que se termina yendo, por ejemplo, Pablo Solari transferido, pero la realidad es que si se da la chance y se abre una puerta importante como para que Montiel pueda regresar, ese lugar sería ocupado por el futbolista que anotó uno de los goles más importantes de la historia de la selección argentina, el penal que marcó en la final contra Francia. Sin embargo, por lo pronto ahora lo que queda es esperar, porque no se puede hacer mucho más. Hasta que el propio jugador no emita opinión pública diciendo que quiere volver a River, la dirigencia no digo que no vaya a mover ni un solo pelo, porque la información que tengo es que se han comunicado con su agente deportivo para saber cuáles serían las condiciones para sacarlo del Sevilla. No es algo sencillo porque el propio equipo español va a pretender que el jugador les diga si acepta o no una propuesta de préstamo para venir y volver a regresar al fútbol argentino, o si en definitiva, tal como sucedió en el mercado de pases de enero, decide seguir jugando en el fútbol de Europa. La posición de Montiel en este caso va a ser clave y determinante a la hora de definir su futuro y a la hora de saber qué pasos puede dar River para contratarlo. Otro punto a tener en cuenta es la participación de Montiel en la selección argentina, y alguno puede pensar, ¿qué tiene que ver el hecho de que el jugador en cuestión defienda la camiseta del combinado nacional en un certamen continental de si puede o no regresar a River? En primera instancia, yo no creo que el futuro de Montiel se resuelva con tanta facilidad. River estaría buscando que los refuerzos estén a principios del mes de julio, que es cuando arrancaría la pretemporada, pero me parece que para esa fecha, en el caso de Montiel, es imposible que ya se llegue a una determinación, salvo que Argentina quede eliminado de manera prematura en la Copa América, algo que tampoco creo que suceda por el grupo que le ha tocado en la competencia que se estará llevando a cabo a partir del 20 de junio en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en relación a la Copa América y Montiel? Si el futbolista juega la competencia, que es algo que todavía tampoco está definido, porque Lionel Scaloni, el entrenador, dará la lista de 23 dentro de un par de semanas. Pero si Montiel la juega y logra tener un buen rendimiento, y esto podría despertar el interés de algún equipo europeo más importante de los que ya han preguntado por él. Y digo esto porque hasta ahora a Montiel no lo ha venido a buscar un equipo que tenga
más relevancia que el Sevilla. Por eso mismo, en este momento hay que decir que Montiel únicamente regresaría al equipo español y no tendría un lugar fijo donde seguir su carrera. Y si no aparece absolutamente nada, es ahí donde se le abriría una puerta cada vez más grande a River como para contratarlo, sabiendo, y esto ya lo sabe el jugador, que en el equipo de España no lo van a tener en cuenta, y sabiendo también que River es un equipo de una magnitud importante y que esto le podría ayudar nuevamente a aparecer en los primeros planos del fútbol sudamericano para posteriormente regresar a Europa y jugar allí 1 o 2 temporadas más. Ahí es donde River tiene que aparecer. Por eso que juegue la Copa América podría llegar a ser un tanto contraproducente para el más grande en ese sentido, pero en definitiva es algo que va a pasar si es que Scaloni así lo decide. Montiel no es un nombre fijo por el hecho de que no formó parte de la fecha FIFA de marzo y porque ha tenido reiteradas lesiones. Si estas dos cuestiones no hubieran sucedido, Montiel sería pero terriblemente una de las fijas de los 23 jugadores que van a ir a representar al albiceleste en el certamen que se jugará en los Estados Unidos, porque nadie va a dejar afuera al jugador que metió el gol de penal en la definición contra Francia en la Copa del Mundo de Qatar, eso está claro. Y además hay que tener en cuenta que Montiel siempre fue un lateral derecho muy usado por el entrenador. Si bien es verdad que Nahuel Molina fue quien se terminó quedando con la titularidad en gran parte del Mundial, la verdad es que Montiel siempre ha sido un futbolista muy relevante para el entrenador desde sus inicios, de hecho, porque había sido titular en las primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la última Copa del Mundo, y también ha jugado bastante en el último tiempo, pero todavía no se puede confirmar nada porque la lista final no ha salido y puede llegar a haber alguna sorpresa. En caso de que Montiel no vaya a la Copa América, está claro que los nombres de los equipos que irán a buscarlo quizás no sean tan relevantes ni protagonistas a nivel internacional en Europa, y en ese caso el propio jugador podría elegir venir a River. En cuanto a una negociación con el Sevilla, yo creo que el préstamo podría arreglarse sin mucho problema. River se tendría que hacer cargo del salario del futbolista y después habría que ver la opción de compra, si es lo suficientemente aceptable como para que River en un futuro pueda adquirir definitivamente el lateral, o si en definitiva habrá que negociar y las charlas pueden irse de manera bastante largas si es que no se llega a un acuerdo de manera inmediata. Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué River iría en búsqueda de un lateral derecho si en el mes de enero, cuando estaba por terminar el mercado de pases, decidió contratar a Agustín Santana a cambio de $4 millones y prácticamente el entrenador no le ha dado minutos, salvo estas últimas excepciones en los últimos cotejos? La verdad es que si River hubiera hecho quizás una planificación más acorde, si se hubieran ido los jugadores que se tendrían que haber ido, hoy no sería tan ilógica la contratación de Montiel en lo que respecta a su posición dentro del terreno de juego. Por lo pronto, igual hay que decir que la posible adquisición de Montiel como nuevo jugador, como un futbolista que regresa a River, no es ilógica desde el punto de vista de su jerarquía, desde la presencia que puede provocar dentro del terreno de juego. Es un jugador que siempre genera algo en los futbolistas rivales, porque es verdaderamente un lateral derecho de muchísima experiencia, más allá de que sigue pareciendo quizás un jugador joven. Ya ha tenido muchísimas batallas ganadas, tanto en River como en la selección argentina, y también algunas en sus primeras temporadas en el Sevilla, cuando todavía era tenido en cuenta y estaba jugando importantes competencias a nivel europeo, y por eso mismo me parece muy destacada la posible contratación de Montiel. Es cierto que si analizamos el número, la cantidad de marcadores de punta diestro que hoy River tiene en la plantilla, y a lo mejor River tendría que traer otra clase de futbolistas, porque hoy River tiene a Herrera, a Santana, a Boselli, e inclusive pueden jugar en esa posición Simón y Casco, y no quiero mencionar a Paulo Díaz porque obviamente ya es defensor central y únicamente jugaría como lateral derecho si se terminan lesionando todos los recién nombrados. Aún así puede haber una limpieza importante de algunos de estos nombres en el siguiente mercado, motivo por el cual a lo mejor el nombre de Montiel termina quedando un poco más limpio, en el sentido de que traer un lateral derecho ya no parecería algo ilógico por la cantidad de jugadores que hay en esa posición. La estadía de Herrera en River lleva casi 2 años y medio y verdaderamente su nivel ha sido siempre de regular para abajo. Más allá de algún que otro partido destacado, no ha cumplido con las expectativas cuando vino desde San Lorenzo. Y la realidad es que River debió haberlo, no sé si limpiado del todo, pero por lo menos debió haberlo negociado en el mercado de pases de enero. Esto no sucedió, Herrera se quedó, fue el lateral derecho titular en este primer semestre y su nivel fue un constante altibajo, teniendo partidos importantes verdaderamente muy flojos.
En el caso de Santana, está claro que es un jugador que todavía tiene crédito abierto porque ha jugado verdaderamente muy poco, pero por lo pronto el DT no le ha dado el espacio suficiente. Y si bien vino sobre la hora, si no le gusta al entrenador, que es algo que puede llegar a pasar, y en ese caso habría que traer otro marcador de punta diestro. Después, en el caso de Sebastián Boselli, es un jugador que únicamente debería jugar como lateral derecho en circunstancias muy puntuales, cuando haya que sí o sí marcar a un jugador que se complique mucho parar del equipo rival por el costado izquierdo del ataque de ese conjunto o del costado derecho defensivo de River. Y en el caso de Casco y Simón claramente rinden más en otras posiciones, por lo que lo lógico sería no volver a tenerlos en cuenta como laterales por la derecha. Por eso mismo, si analizamos la mirada de traer a otro lateral derecho en junio desde muy arriba, y está claro que sería lo ilógico traer a otro marcador de punta diestro cuando gastaste 4 millones de dólares en el último mercado de pases. Pero si nos adentramos un poco y detallamos la situación de cada uno de estos jugadores, me parece que traer a un lateral derecho que es nada más y nada menos que Gonzalo Montiel no estaría siendo una idea desacertada. No hay que dejar de lado además que Gonzalo Montiel es un futbolista que ya ha rendido con la camiseta de River. Este es un punto que debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluarlo como posible refuerzo para el siguiente mercado de pases. Además de ser un jugador surgido de las divisiones inferiores del club y que desde el primer momento que puso un pie en la primera de River por allá en abril del 2016, en un partido en el cual el más grande terminó empatando 0-0 contra Vélez, un equipo que fue totalmente alternativo porque en ese entonces River estaba preparando los octavos de final de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle. Desde ese entonces hasta que se fue en el 2021, luego de jugar los octavos de final de esa copa, el Millonario eliminó a Argentinos Juniors en esa instancia, después quedaría fuera contra Atlético Mineiro de Brasil, pero en esos 5 años en los que Montiel estuvo vistiendo la camiseta de River, siempre en general estuvo a la altura de las circunstancias, con algún altibajo, y obviamente hay que tener en cuenta que era un futbolista que en sus divisiones inferiores había jugado prácticamente siempre como primer marcador central, y Marcelo Gallardo, que es el único DT que tuvo en el Millonario, siempre lo puso como lateral por la derecha y en alguna oportunidad hasta como carrilero por el costado derecho. Viendo el estado físico y la velocidad que tenía Montiel, el muñeco siempre lo vio como un futbolista que podía adaptarse a terminar y culminar las jugadas ofensivas de manera correcta como para convertirse en uno de los mejores laterales derechos en primera instancia del fútbol argentino, después del fútbol sudamericano y posteriormente de todo el planeta. Las dos primeras las consiguió, no digo que con bastante facilidad, pero a fines del 2018 conseguía la Copa Libertadores y ya era indudablemente uno de esos jugadores. En cuanto a ser uno de los mejores laterales del mundo, está claro que si uno lo pone al nivel de lo que han sido otros marcadores de punta, y Montiel lamentablemente, sobre todo en este último año, ha quedado bastante lejos, pero si logra nuevamente tener continuidad, podría llegar a convertirse en uno de esos futbolistas que verdaderamente puede darle soluciones en la defensa a cualquier conjunto de todo el planeta. Ojalá que a mitad de año ese equipo sea River. El crecimiento de Montiel con el más grande fue verdaderamente espectacular. Año tras año mejoraba hasta tal punto de que en su última temporada en el club ya se convirtió en un lateral derecho que daba totalmente asistencias. Lo que se lo criticaba mucho en primera instancia, no sé si con tanta razón, porque había una parte que le hacía de manera muy bien, que era la faceta defensiva, pero hablando puntualmente de la faceta ofensiva, le costaba mucho finalizar las jugadas con centros o con pases hacia atrás, salvo alguna que otra excepción en la cual el equipo lo ayudaba generalmente a formar parte del circuito ofensivo. Sin embargo, en lo que fue su último año ya verdaderamente estábamos en presencia de un Gonzalo Montiel que sabía dar asistencias de todas las formas, de todos los colores, y que era un jugador verdaderamente muy interesante y que ya se venía a venir, que iba a formar parte de la selección argentina. De hecho, ese es un punto para destacar. Montiel empezó a jugar en el albiceleste mientras estaba vistiendo la camiseta de River. No necesitó irse a Europa como primera medida para empezar a jugar y defender la camiseta de su país, sino que ya en el Millonario lo hacía y se convirtió en campeón de la Copa América 2021, aquella disputada en Brasil, jugando justamente con la camiseta de River. Ojalá que pueda volver a ganar la Copa América ahora en el 2024 y una vez termine ese certamen pueda justamente regresar al Millonario. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión en relación a la posible vuelta de Montiel,
Está claro que más allá de tener 1, 2, 3, 4, 5 laterales derechos, si hay una oportunidad para volver a traer a Montiel en este mercado de pases, River debe aprovecharla sin ningún tipo de duda. Después es cierto que en las negociaciones se tendrá que hablar y arreglar absolutamente todo, porque tampoco sirve que Montiel venga a préstamo por 6, 12 o 18 meses y tenga una opción de compra de 10 millones de euros que River no pueda hacer uso de la misma nunca, y una vez termine su participación en esta y en la siguiente Copa Libertadores se vaya, no digo sin pena ni gloria, porque a lo mejor gana una o dos Copa Libertadores, pero por lo pronto River tendría que tener la posibilidad de quedárselo definitivamente y de decidir, en caso de que se tenga que ir a Europa otra vez, de qué manera hacerlo, de que River vuelva a recibir algo de dinero más allá de lo que ya se puede gastar ahora en el préstamo. Veremos qué es lo que sucede en el siguiente mercado, arranca el 1 de junio. En este caso, la decisión del futbolista de querer volver o no a la Argentina va a tomar un punto verdaderamente clave en las negociaciones entre River y el Sevilla. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.